El metal helado del techo del vagón me estaba quemando el estómago a través de la camiseta sucia, pero no me atrevía a moverme. Si te mueves, te resbalas. Si te resbalas, la bestia te traga. Llevábamos 14 horas seguidas de camino, o tal vez 20, ya perdí la cuenta desde que salimos de Arriaga. El ruido es lo primero que te rompe. Ese clac, clac, clac interminable. El chirrido de las ruedas de acero contra los rieles, que suena como si estuvieran matando un animal gigante. Y el viento. Dios, el viento. Arriba de la bestia, el viento no es aire. Es una pared sólida que te golpea la cara para intentar tirarte. Pero esta noche, el miedo no venía de caerse. El miedo venía de lo que nos estaba acompañando en la oscuridad. Mi nombre es Mateo. Salí de Honduras con $300 cosidos en el dobladillo del pantalón y una foto de mi hija en el bolsillo de la camisa. Pensé que sabía lo que venía. Me advirtieron de los Zetas, me advirtieron de la migra, me advirtieron de los secuestradores que te cortan los dedos si tu familia no paga. Pero nadie, absolutamente nadie en mi pueblo, me advirtió de lo que realmente viven las vías muertas de México cuando se mete el sol. Viajaba en un grupo de 6. Íbamos pegados como lapas al lomo del tren, tratando de darnos calor. Entre nosotros iba el abuelo, un salvadoreño que llevaba cruzando la frontera desde los años 80. Tenía la piel curtida como cuero viejo y los ojos de alguien que ha visto al diablo y le ha escupido en la cara. Fue él quien nos dio las reglas. No las reglas de supervivencia normales, sino las otras. Las reglas para lo que no es humano. Recuerdo perfectamente cuando nos las dijo. Fue hace 2 noches, cuando el tren bajó la velocidad cerca de Veracruz. El abuelo sacó una botella de agua, le dio un trago y nos miró a todos, uno por uno, con una seriedad que nos heló la sangre más que el frío de la madrugada. «Escuchen bien, pollitos», nos dijo, gritando para vencer el ruido del motor. «Ustedes le tienen miedo a los hombres con armas. Eso es bueno. Pero en este camino hay cosas peores que una bala. La tierra aquí tiene hambre. Hay 3 reglas sagradas si quieren llegar al norte con el alma dentro del cuerpo. Grábenselas, porque no se las voy a repetir. Regla número 1, dijo levantando un dedo chueco. Si el tren se detiene en medio de la nada, en la selva o el desierto, y no ven luces de ciudad, no bajen. No bajen a orinar, no bajen a estirar las piernas. Si la bestia se para donde no hay gente, es porque algo la detuvo. Regla número 2. Si escuchan a un bebé llorando entre la unión de los vagones o debajo de las ruedas, no busquen. Es una trampa. Lo que sea que esté haciendo ese ruido no es un niño y tiene mucha hambre. Y la regla número 3, dijo, y aquí su voz bajó tanto que tuvimos que acercarnos. Si van avanzando rápido y de repente ven 2 ojos rojos flotando en el aire, justo a la altura de su cara, corriendo a la misma velocidad del tren, cierren los ojos y recen. No los miren, no les sostengan la mirada. Si los miran, esa cosa sabrá que la vieron y se subirá al vagón. Yo pensé que eran cuentos para asustarnos, para mantenernos despiertos. ¡Qué estúpido fui! La primera regla la entendimos a la mala ayer en la noche, cruzando la selva de Chiapas. El tren iba lento, pesado, cargado de cemento. De repente, los frenos chillaron tan fuerte que salieron chispas que iluminaron la selva como relámpagos naranjas. El tren se detuvo en seco. No había estación, no había casas, no había nada. Solo muro verde de vegetación y oscuridad. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oía el motor de la locomotora rugiendo lejos, adelante, y el sonido de los insectos. Hacía un calor sofocante. Uno de los muchachos, un guatemalteco al que le decíamos el flaco, estaba desesperado. «Me estoy orinando, compa, y tengo sed. Voy a ver si hay un río aquí abajo», dijo. «Siéntate»,
le gritó el abuelo. «Acuérdate de la regla». «Son puros cuentos, viejo, me urge», contestó el flaco, burlándose. Se descolgó por la escalera lateral del vagón. Lo escuchamos saltar a la grava. Escuchamos sus botas crujir en las piedras. «No hay nada aquí, viejos miedosos, está fresco», nos gritó desde abajo. Y entonces escuchamos el llanto. Era un llanto agudo, lastimero. ¡Guau! ¡Guau! Venía de debajo del vagón, justo entre las ruedas de acero. Era imposible que un bebé estuviera ahí, en medio de la selva, debajo de un tren de carga. Pero el sonido era tan real que te partía el corazón. «¡Hay un niño!», gritó el flaco desde abajo. «¡Hey! ¡Alguien dejó un niño aquí tirado!». «No, imbécil, sube», aulló el abuelo, persignándose frenéticamente. Escuchamos al flaco meterse debajo del tren. «Ya voy, chiquito, ya voy». Y luego el llanto paró de golpe. Hubo un sonido seco. ¡Crack! Como cuando rompes una rama gruesa con la rodilla. Y luego un sonido húmedo, como de succión, y un arrastre violento. El flaco no gritó. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Solo escuchamos cómo algo pesado arrastraba su cuerpo hacia la espesura de la selva, rompiendo ramas y maleza a una velocidad increíble. 5 minutos después, el tren arrancó de nuevo, como si nada hubiera pasado. Nadie dijo una palabra. Nadie durmió esa noche. Pero ahora estamos en el norte. El paisaje ha cambiado. Ya no hay selva. Ahora estamos cruzando el desierto rumbo a Sonora. El aire es seco y frío. La bestia va a toda velocidad, cortando la noche como un cuchillo. Llevamos horas sin ver una sola luz. Ni un pueblo, ni una carretera lejana. Solo nosotros, el acero y la negrura infinita. Hace una hora, el abuelo me tocó el hombro. Estaba pálido, y eso que su piel es oscura. Señaló hacia el desierto, hacia la derecha del tren. «No mires mucho», me susurró al oído. «Pero fíjate». Entorné los ojos contra el viento. Al principio no vi nada, solo la oscuridad y las formas vagas de los cactus pasando a toda velocidad. Pero luego lo vi. Había algo corriendo al lado del tren. El tren iba a unos 80 kilómetros por hora. A esa velocidad, nada corre al lado tuyo. Un perro se quedaría atrás en segundos. Un hombre ni se diga. Pero esa cosa nos mantenía al paso sin esfuerzo. Era una silueta. No podía ver detalles, pero se veía grande. Demasiado alta para ser un coyote, demasiado flaca para ser un oso. Corría en 4 patas, pero de una forma extraña, como desarticulada, con los codos hacia arriba. Y lo peor era el sonido. Por encima del estruendo del tren, podía escuchar sus pisadas en la arena dura del desierto. Pum, 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 pum. Pesadas, rítmicas, incansables. «¿Qué es eso, abuelo?», pregunté, sintiendo que me iba a orinar del miedo. «Es un nahual», dijo él, sin dejar de mirar al frente. «O algo peor, algo que huele nuestra desesperación. No le hagas caso. Mientras no te mire, estamos bien». Seguimos avanzando. La cosa no se iba. A veces se acercaba más a las vías, casi rozando el metal giratorio de las ruedas, y yo sentía ganas de vomitar del pánico. A veces se alejaba hacia los matorrales, pero siempre volvía. Nos estaba pastoreando. Nos estaba cazando. Y entonces pasó lo de la tercera regla. El tren entró en una curva larga. El metal chilló. Las uniones de los vagones golpearon entre sí. Yo perdí el equilibrio un segundo y tuve que agarrarme de la manilla de freno. Cuando levanté la vista, la cosa ya no estaba en el suelo. Estaba flotando o saltando, no lo sé. Pero ahí, justo a mi derecha, flotando en el aire a la misma altura de mi cara, fuera del tren, vi los ojos.
Eran 2 puntos rojos, brillantes como brasas de carbón encendido, pero con una profundidad líquida, inteligente. No parpadeaban. Estaban fijos en mí. La cosa estaba corriendo en el aire, o tal vez tenía unas piernas tan largas que no las veía en la oscuridad, pero su rostro estaba a 1 metro del mío. Podía olerlo. Olía a cobre, a sangre vieja y a pelo mojado de animal. El tiempo se detuvo. Sentí la atracción, el deseo estúpido y suicida de mirar qué había detrás de esos ojos. Quería ver su cara. Quería saber qué era. Mi cabeza empezó a girar hacia la derecha. «¡La regla 3!», gritó la voz del abuelo en mi mente. «Cierra los ojos y reza». Apreté los párpados tan fuerte que vi luces de colores. Me hice bolita en el techo del vagón, abrazándome las rodillas, y empecé a rezar el Padre Nuestro a gritos, compitiendo con el ruido del viento. «Padre nuestro que estás en los cielos». Sentí un aliento caliente en mi oreja derecha. El viento del tren desapareció por un segundo, bloqueado por algo grande que estaba justo junto a mí. «Ábrelos», susurró una voz. No era una voz humana. Sonaba como si varias personas hablaran al mismo tiempo, con la garganta llena de arena. Sonaba como la voz del flaco, el que se había llevado en la selva. «Ábrelos, Mateo. Quiero que veas a tu hija». Lloré. Lloré de terror puro. Sabía que si abría los ojos, vería algo que me volvería loco o me mataría. Apreté más los ojos. Me clavé las uñas en los brazos. «No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal», grité. Sentí una mano o una garra rozarme el cabello. Era fría, helada y tenía una textura rasposa. Me tocó la cabeza suavemente, como probando una fruta antes de arrancarla. El tren dio una sacudida violenta. Hubo un silbatazo largo de la locomotora. «Amén, amén, amén», repetí sin parar. De repente la presión en el aire desapareció. El olor a sangre se fue. Volví a sentir el viento golpeándome la cara. Me quedé así, hecho bola y con los ojos cerrados, durante lo que parecieron horas. No me atreví a moverme, hasta que sentí la mano del abuelo en mi espalda. «Ya pasó, hijo, ya pasó, ya amaneció». Abrí los ojos poco a poco. La luz gris del amanecer iluminaba el desierto. El cielo estaba nublado, triste. Mis compañeros estaban todos pálidos, mirándome con terror. El abuelo me miraba con tristeza. Me toqué el cabello donde la cosa me había tocado. Tenía un mechón de pelo blanco, completamente blanco. En una sola noche, el miedo me había envejecido. Miré hacia el desierto. A lo lejos, entre unos cactus, vi una silueta oscura que nos observaba mientras el tren se alejaba. Se levantó sobre 2 patas, como un hombre, y saludó con la mano. Llegamos a la frontera 2 días después. Crucé. Estoy en Estados Unidos ahora. Trabajo en una cocina, lavando platos 12 horas al día. Mando dinero a mi hija, pero nunca duermo con la luz apagada. Y a veces, cuando estoy solo en el callejón detrás del restaurante sacando la basura en la noche, escucho ese sonido. Pum, pum, pum. Pasos pesados corriendo hacia mí. Y cierro los ojos y rezo, porque sé que esa cosa no vive en México. Esa cosa vive en el camino, y el camino nunca termina. Si alguna vez piensas subirte a la bestia, piénsalo 2 veces. La migra te puede deportar, las pandillas te pueden robar, pero lo que corre al lado del tren, eso te quiere llevar a un lugar de donde no hay regreso. Dime en los comentarios, ¿crees en los nahuales o piensas que el cansancio te hace ver cosas? ¿Te atreverías a viajar de noche sabiendo lo que hay ahí afuera? Suscríbete si quieres que cuente lo que le pasó al abuelo antes de llegar al río Bravo.